Es increíble ver cómo un juego que todavía no ha salido al mercado levante tanta expectativa e incluso ni su propia existencia ha sido confirmada. Sin embargo, los rumores y las filtraciones no dejan de aparecer por redes sociales. La salida de un próximo GTA 6 no es nada loco de pensar, sobre todo viniendo de uno de los títulos más exitosos de toda la historia de la era de los videojuegos. Uno de los juegos con mayores ganancias a nivel mundial y sobre todo, un juego que ha dado cientos de horas de entretenimiento a millones de fans alrededor del mundo. Y pues con la infinidad de posibilidades que tenemos nosotros como jugadores para desenvolvernos dentro de un entorno de mundo abierto como es GTA, no dejan de aparecer pues expectativas y cosas que a los fans nos gustaría ver para un posible próximo título de esta saga tan prestigiosa. Es por eso que el día de hoy te traigo 17 cosas que a los fans nos gustaría ver si es que saliera un GTA 6. Si en algún momento de este video tú crees que hay algo que quizás es importante y que no lo he nombrado, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios para seguir compartiendo nuestras opiniones y nuestro amor por la saga GTA, que es básicamente de lo que se trata este canal. Así que bueno, sin más, no doy más rodeos y comenzamos con el video. En primer lugar, déjame hablarte de una cosa que a muchos fans les gustaría de seguro, y es acerca de los entornos destructibles. Un mundo totalmente destructible nunca será factible en un juego como GTA. Después de todo, dentro de la metrópolis en expansión hay negocios, tiendas y otras ubicaciones que deben permanecer en pie para que el juego funcione correctamente. Sin embargo, alguna arquitectura destructible, especialmente si es que GTA 6 va a ser exclusivo de la próxima generación, sería algo adecuado y agregaría un nuevo nivel de realismo a la serie. Vimos indicios de esto en GTA V cuando Michael derribaba la casa del amante del madrazo, así que los cimientos están puestos, solamente hay que derribarlos. Hay que profundizar un poco más en cómo esto podría ser posible y qué tan realista puede llegar a ser el juego de aplicarse esta técnica de forma masiva, lo cual para mí, en mi opinión, no sería ningún desperdicio. Regresar a Vice City. GTA Vice City sigue siendo el favorito de muchos seguidores de GTA. Su increíble banda sonora, sus personajes tan asombrosos y sus memorables misiones lo han mantenido inmortal más de una década después. Sin embargo, ¿es Vice City en sí una reimaginación del Miami de la década de 1980? Una atracción principal del juego que sin duda es increíble. Nos encantaría volver a Vice City, ya sea en una época de los 80 o en la actualidad, teniendo en cuenta que es un mapa que sin duda no tendría ningún tipo de desperdicio. Una mejor historia. La historia de GTA V no estaba nada mal, pero en GTA 6 debe ser todavía mejor, ya que creemos que los de Rockstar tienen la capacidad de hacerlo fácilmente. Una historia centrada en un único personaje igual que podría ser el foco de la atención, ya que otros juegos como en GTA 4 o Red Dead Redemption 2 han apuntado en esa dirección y les ha salido pues la jugada bastante bien. Personalización de armas. Si decimos que GTA V puede haber carecido de cohesión narrativa en comparación con GTA 4, San Andreas o Vice City, hay un aspecto en el que se come a todos estos otros juegos: la personalización de armas. No solo tenía el mejor arsenal de armas de cualquier juego de la serie, sino que te permitía personalizarlas completamente con una gran cantidad de mejoras diferentes, también donde podías subirlas de nivel al igual que tu habilidad con las armas de fuego. Sería una buena característica que nos gustaría que conservara GTA 6, sobre todo si pueden desarrollarla y profundizar un poco más en esto para que sin duda pueda ser de mucho más agrado para los jugadores. Abordar un poco más sobre la personalización y cómo esto puede dar juego a muchas otras clases de armas que quizás no hemos visto de momento en la saga. Por otro lado tenemos al buen ritmo e inmersión que nos gustaría ver en GTA 6. Un buen juego de sandbox basado en la historia se desarrolla lentamente. A medida que el jugador progresa, nuevas áreas se vuelven disponibles, junto con nuevos personajes, misiones y habilidades. Todo mientras el jugador se sumerge más en la experiencia. Este es posiblemente uno de los elementos más importantes del género que hay que considerar. Esto es algo de lo que GTA 5 y en ciertos momentos Red Dead Redemption 2 carecen y no lo tenían. Por el contrario, títulos como GTA 4 y el primer Red Dead Redemption sumergieron completamente al jugador en la experiencia, haciéndonos estar ansiosos por descubrir qué sería lo próximo. Esperaríamos algo similar de GTA 6 para ver cómo abarcan más en la historia y cómo esto sería de gran utilidad para tener una mayor inmersión dentro de lo que se refiere a la jugabilidad.
una historia más fascinante. Hay que ser honestos y hay que decir que realmente la historia de GTA V fue muy buena, que podríamos resumir la historia de alguna forma, podríamos decir que era una suerte de paranoia enreversada con conspiraciones de gobierno y crisis de los 40 de por medio, lo cual también se llegó a fusionar muy bien con los tres personajes principales jugables. Si es que hay algún juego del cual podemos rescatar esta cualidad de una buena historia como tal, podría ser GTA 4, ya que realmente su historia tenía bastante sentido, con un protagonista convincente y un elenco de apoyo que tuvo tiempo de desarrollarse en una historia mucho más simple pero mucho más convincente. En GTA 6 nos gustaría ver algo similar, o tal vez un cambio que sepa incorporar esta narrativa más salvaje y desenfadada de GTA con un trasfondo más serio y convincente. Un protagonista único. Si bien tener tres protagonistas intercambiables en GTA V fue una gran novedad, en realidad dificultó que el jugador realmente llegara a conectar con cualquiera de ellos a niveles realmente profundos y sobre todo significativos. En un juego que se basa en gran medida en la historia, simplemente no obtuvimos el mismo desarrollo de personajes que hemos podido sentir con Niko Bellic en GTA 4 o Arthur Morgan en Red Dead Redemption. Así que cuando salga el nuevo GTA nos gustaría ver realmente un personaje único principal con el que podamos forjar una conexión, tal como en los títulos que te los acabo de mencionar. El siguiente punto podría ser algo tonto o muy simple para muchos de ustedes, pero una mochila sería sin duda algo bastante significativo. Así es, una mochila. Siendo una de las demandas más simples pero más lógicas que tienen los fanáticos, se busca una mochila para el personaje principal jugable de la saga GTA 6. Ya vimos una introducción parecida en Red Dead Redemption 2 y en este punto del mundo de los videojuegos, cuando se están volviendo tan cinematográficos y realistas, parece realmente tonto y poco profesional cuando un personaje saca un lanzacohetes de la nada. Aunque pueda parecer algo pequeño, puede ayudar a que el juego sea más inmersivo. Asimismo, como estamos hablando de cosas que nos gustarían ver posiblemente en el próximo GTA, también voy a mencionar alguna que otra cosa que no nos gustaría ver tal vez, o al menos en mi opinión, algo que sería interesante tomar en consideración. Algo que sin duda para mí no me gustaría ver es una historia basada únicamente en atracos, es decir, es algo que sin duda da mucho juego y mucha vida a lo que es GTA, pero basar absolutamente todo en atracos llega a ser un poco pesado. En realidad, los atracos han dado lugar a algunas de las mejores misiones en la historia de GTA, que se remontan a Vice City. La preparación es casi siempre fantástica, la ejecución épica y suele ser un momento histórico en el juego. Algunos de los atracos de GTA V fueron geniales, pero hubo demasiados y el hecho de que la historia se construyera en torno a ellos debilitó ligeramente su impacto con cada trabajo que completabas. En GTA 6, para mí, en lo personal, esperaría que reduzcan este volumen y aumenten la tensión, que sería algo también muy interesante de poder ver. Otro punto que quizás no nos gustaría ver en el próximo GTA sería un emparejamiento lento. GTA Online es sin duda genial, es uno de los apartados que vale la pena destacar. Pero una vez dicho eso, el emparejamiento puede ser un proceso lento, lo que puede resultar frustrante para el jugador, ya que también interrumpe el flujo de experiencia. Nos encantaría ver un servicio de emparejamiento más rápido y fluido en el próximo juego, más aún con la tecnología que ha avanzado al día de hoy, que creo que les daría las herramientas más que necesarias para poder lograr este objetivo. Otra cosa más que no nos gustaría es tanta sátira. Una gran parte del atractivo de GTA es el hecho de que es un comentario sobre la vida en los Estados Unidos. Es una mirada pesimista, un sueño occidental, con un comercialismo desenfrenado. Un capitalismo que se come a la criminalidad que sirve como trasfondo para todos los juegos. Sin embargo, solo es realmente efectivo cuando se usa sutilmente y se raciona con cuidado. GTA V aumentó los comentarios sociales, saturando el juego con ellos y por lo tanto diluyendo su efectividad. Esperemos que esto simplemente sea controlado, ya que no estoy diciendo que lo quiten en su totalidad. Dime tú qué opinas aquí abajo en los comentarios. Un elenco más carismático. Seamos realistas, GTA V no tuvo exactamente el mejor elenco de personajes. La familia de Michael es irritante, mientras que la variedad de antagonistas que aparecen tampoco se pueden considerar como memorables. Incluso los personajes secundarios de Red Dead Redemption 2, tan buenos como algunos de ellos, no son realmente tan memorables, y se agradecería enormemente que GTA 6 pudiera darnos de vuelta algo similar.
DLC para un jugador. La ausencia de DLC para un solo jugador en GTA V fue en cierta forma decepcionante, especialmente teniendo en cuenta que tanto el primer Red Dead Redemption como el GTA 4 lo tenían. Los episodios de Liberty City fueron auténticos y bastante favorables realmente, y muchos jugadores prefirieron los 2 episodios adicionales más que el juego principal, mientras expandían y ataban cabos sueltos dentro de la historia principal. Sería una oportunidad perdida si Rockstar realmente no lograra incluir alguno de ellos en GTA 6. Territorios en disputa. Una de las características más singulares de San Andreas en comparación con el resto de la serie fue el territorio disputado. En cualquier momento durante el juego una de tus áreas podía ser atacada y tendrías que defenderla. También puedes ir al territorio neutral o enemigo y luchar para apoderarte de él. Hay elementos similares en Red Dead Redemption 2 donde la presencia de bandas rivales puede dificultar el paso por ciertas áreas. Una característica similar en GTA 6 haría que el juego fuera más tenso, entretenido y que el mundo se sintiera más vivo, que es lo que realmente los fans buscamos. Una banda sonora icónica. Hay menos juegos más conocidos o más definidos por su música que Grand Theft Auto, y los 2 últimos títulos de GTA tienen bandas sonoras innegablemente geniales. Sin embargo, cuando se trata de pistas icónicas que se adaptan perfectamente a los juegos Vice City y San Andreas, son intocables, ya que ambos temas de los títulos que acabo de mencionar mejoraron mucho en el resultado final de sus respectivos títulos. Sin duda GTA 6 tendría una banda sonora épica. Solo esperamos que sea tan icónica como estos clásicos que sin duda vale la pena recordar. Elementos de RPG. En GTA San Andreas teníamos la opción de ir al gimnasio para ganar musculatura o también comer de forma descontrolada para poder ganar peso y a su vez ser un personaje menos hábil si así lo deseábamos. Estos ligeros toques de RPG dejaron de aparecer como en GTA 4 y en GTA 5 se retomaron algunos, como la posibilidad de elegir el peinado o algunas características más como mejorar las habilidades. Nos gustaría que sin duda alguna puedan profundizar un poco más sobre esto para ver de cierta forma un GTA mucho más real, reflejado en lo que nosotros como personas somos. Podría llegar a ser algo bastante interesante. Varias ciudades. Otro de los rumores que surgió hace unos meses es que GTA 6 se podría ubicar entre Vice City y Liberty City. La opción de que haya varias ciudades diferentes en el juego es una gran opción, ya que aunque siempre hemos tenido varias áreas disponibles, nunca han sido 2 ciudades grandes realmente. Otra opción sería la de añadir diferentes ciudades con distintos entornos, como un paisaje nevado, una zona mucho más selvática o los pantanos típicos de algunas zonas de Estados Unidos, para poder jugar en diferentes lugares que supongan cambios a nivel de mecánica y control. Mejorar la interacción con el entorno. Esta es una de las cosas que debería mejorar la saga Grand Theft Auto. En GTA V ya contábamos con bastantes opciones de interacción con el mundo exterior, pero todo debe ir un paso más allá. Un buen ejemplo de esto sería la posibilidad de permitir entrar en todos los edificios del juego, hablar con cualquier NPC que nos encontremos por la calle o incluir muchas de las actividades que realizas. En definitiva, muchas más opciones de poder interactuar con el entorno para conseguir una experiencia aún más realista de la que ya hemos tenido. Cambios de tiempo. En los últimos juegos de Rockstar ya hemos visto cómo se implantaban algunos cambios en el tiempo, como puede ser en el que hay un día nublado y otro día lluvioso, u otro día soleado y otro cálido. Pero en lo personal creo que deberían darle un toque diferente a este sistema. Algunas de las opciones pueden ser que se note más este tipo de cambios cuando, por ejemplo, el coche se sienta mucho más inestable si es que el suelo está mojado. Otra opción es la de añadir nuevas opciones en el clima, como podrían ser tormentas de nieve, granizo o incluso fenómenos como los terremotos reservados para alguna que otra misión. Y bueno, básicamente estas han sido varias de las cosas que nos gustaría y otras no para ver para el próximo GTA 6. Dime cuál de ellas te convence más, cuál de ellas no. Coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Recuerda que esta es una recopilación hecha en base a opiniones de jugadores y una que otra basada en mi propia opinión personal. Así que nada, estás totalmente invitado a que puedas dejarme tu opinión aquí abajo. Estaré dejando el video hasta aquí, así que nos estaremos viendo hasta la próxima. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.